contó nunca. Lo contaste tú por primera vez en la presentación de Propaganda Ilegal. Sí, porque es que yo creo que es, y además lo utilizamos en otra ocasión más, esto lo conté el otro día, en una presentación en Madrid. La CNT en 1980 presentó una denuncia contra Pujol y Prenafeta por malversación de fondos, ladrones, en fin, todo eso. Entonces el fiscal en ese momento, Villarejo, que era de Cataluña, le dijo a los compañeros del CNT que hicieron esto, que presentaron la denuncia, les dijo, si me traéis datos, dice, tengo unas ganas locas de meterlo en la cárcel. Dice, vale. Entonces hubo que hacer una documentación falsa. La documentación falsa o la teníamos que hacer en Francia o nos acordamos del Puig. Entonces el Puig hizo toda la documentación falsa para poder ir a Andorra, y en Andorra con una documentación como si fueras el familiar del Pujol, sacar documentación del banco para dárselo al fiscal Villarejo. Entonces, pues nada, lo consiguen y tal, y de vuelta a Barcelona, un coche a toda hostia los tira por un barranco. Uno de ellos pierde el ojo y está en el hospital durante un par de meses. El otro también estuvo jodido y tal, y entonces, claro, llega la Guardia Civil a ver qué era lo que había pasado, les coge, le lleva al hospital y tal. Entonces, la documentación desaparece. Se supone que se queda con ella la Guardia Civil, y entonces estos, cuando se recuperan de estar en el hospital, les meten en la cárcel por documentación falsa año y medio. No hubo juicio al año y medio en aquella época. Al año y medio, si no te habían juzgado, te echaban a la calle. Y entonces estos sin juicio estuvieron año y medio por documentación falsa, pero los papeles que habían sacado de Andorra no aparecieron. Se supone que eso han sido utilizados para otras cosas. Bueno, como tú le has hecho unos reconocimientos a Puig, lo has hecho por escrito, lo has hecho aquí ahora también, hablé con Puig y dice, bueno, pues haz un reconocimiento tú al compañero anarquista. Haz un reconocimiento. Tú trabajaste luego, en la prisión, montaste la imprenta editorial Queimada. Dice, pues sí, compañero anarquista, tú dices que eres unitario, pues te lo devuelvo. Dice, el compañero anarquista en la imprenta Queimada se imprimió propaganda, se imprimió material del Partido Comunista de España reconstituido, partido en esa época, ahora. Entonces era legal o es ilegal, los trajes siempre han sido detenidos. Entonces, bueno, pues ese reconocimiento te quiere hacer Puig. Yo soy aquí un buen intermediario. No, pero bueno, yo en ese aspecto te digo que nosotros ya no solamente era por solidaridad, teníamos la imprenta del barrio de la Concepción, que fue donde salió gran gente, mucha gente de entonces conocíamos a los familiares, conocíamos a todo el mundo, y entonces había cosas que, joder, es que no se lo hace nadie. Entonces, de hecho, uno de los días vino uno corriendo y dice, oye, que han detenido a no sé quién, dice, así que lo que tengáis, destruirlo. Y entonces lo metimos en mi coche y vino mi compañera, se llevó el coche y entonces ella se llevaba el coche todos los días a trabajar al ministerio. Y cuando llegó al ministerio le desvalijaron todo el coche, a ver qué era lo que llevaba en el coche. Que lo habíamos, el coche luego lo habíamos sacado del principio, pero bueno, que era una solidaridad que en ese momento creíamos necesario, aunque no estuvieras de acuerdo, que en ese aspecto jugaba mucho la vida, más que la ideología. Sí, pero fíjate, eso es solidaridad, porque si fuese la misma concepción, la misma ideología, el mismo proyecto político, no sería solidaridad, sería otra cosa, sería coherencia, eso es solidaridad. Con el compañero, tal, que está bueno, en definitiva son corrientes históricas del movimiento obrero, que un día se encontraron
bueno, que luego puntualmente, a través de la relación personal, se han encontrado en trabajos comunes. Lo hemos visto de un lado hacia el otro y de otro hacia el otro. Has hablado de la amnistía, y efectivamente, yo ahí quiero hacer un matiz. Bueno, la amnistía efectivamente, pues el 15 de octubre del 67, hay una amnistía, establece 3 periodos distintos, todos los hechos de intencionalidad política hasta el 15 de diciembre del 76, los hechos del 15 de diciembre del 76 a 15 de junio del 77, primeras elecciones, que tuviesen como objetivo la intencionalidad política, el restablecimiento de las libertades públicas y los estatutos de autonomía de las distintas nacionalidades de esta región. Y luego un tercer periodo que va desde el 15 de junio del 77 al 6 de octubre del 77, que acogería a los hechos de intencionalidad política que no hubiesen supuesto grave violencia sobre las personas. Bueno, pues con esta redacción no salieron todos los presos antifascistas. Los presos de los rapos siguieron y se quedaron en la cárcel. Con esos 3 supuestos, porque entendieron, unos jueces que habían colaborado con el fascismo, entendieron que del 15 de diciembre del 76 al 15 de junio del 77, las acciones que habían desarrollado no luchaban, no pretendían como objetivo las libertades democráticas o el Estatuto de Autonomía de las Nacionalidades. Entonces, los jueces fascistas excluyeron a los militantes de los rapos. De forma que, como el secuestro de Oriol fue antes del 15 de diciembre del 76, los que participaron en el secuestro de Oriol para pedir la amnistía fueron acogidos en ese ámbito de la amnistía, y los que secuestraron al teniente general Miescus-Aquilis, que fue en enero del 77, ya no fueron acogidos. En realidad fue lo mismo, porque eran los mismos unos que otros, por tanto no se les aplicó a ninguno. Entonces, cuando se habla de la amnistía, quiero dejar como punto claro que es una amnistía que no alcanzó a todos los presos antifascistas. Los presos de los grupos de resistencia antifascista el 1 de octubre continuaron en prisión y continúan en prisión durante muchos años. También los militares de la Unión Militar Democrática no fueron incluidos porque el ejército del 18 de julio no le dio la gana. De estos segundos se habla más, de lo primero no. Pero verdaderamente vil de esta ley es el artículo segundo, apartado segundo, a última hora introdujeron la amnistía para los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por los hechos que se hubiesen producido con anterioridad a su publicación. Con lo cual, el fascismo, años de tortura, de crímenes, de represión, se autoamnistiaron. Y aún hoy es el punto, el obstáculo fundamental para poder investigar, enjuiciar o siquiera conocer los hechos represivos que tuvieron lugar durante más de 40 años. Constantemente en la querella argentina, el relator de la ONU han pedido la derogación de la ley 46/77. Y constantemente el Estado español, gobernara quien gobernara, ha dicho fue una ley que tuvo un amplio consenso parlamentario y social. Y por tanto, y además es retroactiva. Bueno, esa es la argumentación. Esta ley de memoria democrática, la de octubre del año pasado, no lo resuelve en absoluto. Tenía que haber derogado el artículo segundo, párrafo segundo de la ley de amnistía. No lo ha hecho. Y entonces se remite a declaraciones retóricas, naif, muy propias de los gobernantes que existen en este momento en el Reino de España. Diciendo, bueno, todos los casos se interpretarán de acuerdo con la doctrina de los derechos humanos establecidas por los pactos internacionales. Es que eso no hace falta decirlo. La ley de amnistía que se interpretará, no. Es que, aunque no lo digas, la Constitución exige que se interpreten todas las normas jurídicas de acuerdo con los principios del derecho, de los derechos fundamentales, de protección de los derechos fundamentales. Utiliza esa fórmula para no tocar la ley de amnistía. Bueno, ¿y qué permitió esa ley de amnistía? Lo has anunciado. La continuidad de connotados fascistas en los aparatos policiales. Solo mencionaré a dos. Roberto Conesa, que tiene toda una trayectoria desde que se infiltró
en el Socorro Rojo y responsable del asesinato de las 13 Rosas, a que en 1942 desarticuló el aparato de propaganda del PSOE y Antonio Donoso, tal, fue muerto, de la detención de Heriberto Quiñones, comunista que fue torturado tan salvajemente que tuvieron que fusilarlo en una silla, atado a una silla, porque no se sostenía en pie, porque le habían roto la columna vertebral. Roberto Conesa, en los años 50, fue instruido y entrenado en Estados Unidos, en técnicas de tortura, junto con otros miembros de la Brigada Político-Social. Antonio Juan Creis, en Barcelona. Antonio Juan Creis sería el equivalente a Conesa, Villar Niño en Madrid. Y varios de ellos fueron formados en Estados Unidos en técnicas de tortura. Luego, la historia de la Brigada Político-Social es la historia de la evolución del capitalismo internacional. Y aquí no estoy diciendo ninguna putada. La Ley de Policía de 1941 crea la Brigada Político-Social. Antes lo que funcionaba era el Servicio de Información y Policía Militar. Lo llevaban los militares, José Undilla y luego el coronel Heraldes. Crean la Brigada Político-Social. ¿Quiénes entrenan a los primeros agentes de la Brigada Político-Social? Los nazis. Los nazis. Himmler hace un viaje a Madrid, en ese viaje a Madrid trae unos asesores y tal, que viven en el Estado español y que entrenan a esa recién creada Brigada Político-Social. Y en los años 50, ¿quiénes son los que forman e instruyen a los miembros de la Brigada Político-Social? Los Estados Unidos de Norteamérica. La Guerra Fría, los nazis, la Guerra Fría, y tenemos a los mismos seres formados en la tortura y en el crimen por los que en esos momentos representan los intereses del imperialismo internacional. En un caso los nazis, en los años 40, en el otro los imperialistas norteamericanos. Bueno, y luego además, claro, recibió formación y la dio. Luego de ahí, Roberto Conesa instruyó la formación de escuadrones de la muerte en Santo Domingo. Vuelve a reaparecer ya en 75 con la detención de los militantes del FARC que fueron fusilados ese 27 de septiembre. Vuelve a reaparecer luego en el tema de la desarticulación del comando que había secuestrado al teniente general de José Gil y a Oliverio Quijo. Y su última operación, por cuenta de Rodolfo Martín Villa, otro falangista de primera hora, fue la Operación Mallorca. Es la organización del asesinato de Cubillo en la guerra. Fracasaron, lo dejaron en una serie de ruedas para toda la vida, se desarticuló, se supo quiénes estaban y se fugó. Entonces se fugó a Santo Domingo, donde había estado 30 años antes formando los escuadrones de la muerte. Nunca fue juzgado Roberto Conesa. Lo mismo que Juan Antonio González Pacheco. Entonces actuaban ya que es el sucesor en torturas en la mano derecha de Roberto Conesa. De hecho, bueno, iban siempre juntos, Roberto Conesa le llamaba el pelos a Villar Niño. Bueno, y de Villar Niño sabemos que fue el enlace con los mercenarios y sicarios que él contrataba del batallón vasco español y de anticomunista y ATE, antiterrorismo ETA. Todo, y es la continuidad luego con el GAL. Es decir, en definitiva, hablamos de organizaciones distintas y ha sido siempre lo mismo. Los aparatos, las cloacas del Estado, que se han puesto distintos nombres. El GAL le llamó, el PSOE le llamó GAL. Hubo una diferencia técnica. El GAL asume la dirección de la guerra sucia de la Guardia Civil. El Batallón Vasco Español, GANE, todo esto es la policía. La policía y Villar Niño como contratador de mercenarios. Y de hecho, en el juicio por los asesinatos en Francia, en el bar en Dallés, que ametrallaron, mataron a los refugiados, Manuel Ballesteros dio a entender que efectivamente era Villar Niño el enlace del Estado con los mercenarios, Raquel Chacín, Mohamed Harbi, toda esta colla de miserables. Otra idea que hay sobre Villar Niño, que se acabó su carrera en la policía, que lo tiraron de la policía, es mentira. Villar Niño pidió una excedencia. Se fue con su excedencia, con sus medallas reconocidas, montó una empresa, lo contrató una empresa, Hispavinsa, que era la que llevaba la seguridad de la Talma, ganando bastante más. Pero luego va a más.
Y el 13 de diciembre del 96 ya pues, es un emprendedor y monta su propia empresa. Se llama Servicios de Prevención de Atentados y Secuestros. Sociedad Limitada. ¿Y con quién la monta? Con Juan Jesús Martínez. Juan Jesús Martínez había sido jefe de la Brigada Político-Social en Zaragoza y fue luego el jefe de la Brigada Central de Información del 82 al 94. 82 al 94. La Brigada de Información, la sucesora y continuadora de la Brigada Político-Social, como lo vemos. Los mismos jefes de la Brigada Político-Social es el jefe de la Brigada Central de Información durante 12 años. Y vosotros que sabéis algo de historia, ¿sabéis quién gobernaba en el Estado español del 82 al 94? Felipe González. Sí, muy bien. Te daré un 10 en la próxima evaluación. Aplicado por aplicado. Y en 96 montan una sociedad, los dos miembros de la Brigada Político-Social. Del 2000 al 2016 facturó 700.000 euros esta empresa. Obteniendo información privilegiada siempre de la Brigada de Información, siempre hubo una confusión. Ellos siempre tuvieron toda su inserción con los colegas, con los policías, es decir, montaban esta empresa, pero obtenían la información de vehículos, pinchazos telefónicos y tal, los tenían de sus colegas que habían sido de la Brigada de Información y de la Brigada Social antes. En concreto, Constancio Riaño. Constancio Riaño, que está implicado y está procesado en el caso de Villarejo. Pues bueno, de hecho, fíjate, decir, estos disuelven la sociedad el año 2016, que es cuando se produce la jubilación de su topo en la Brigada de Información Constancio Riaño. Bueno, esto solo para hablar de dos policías conocidos por todos, por algunas más, ¿no? Más conocidos, lamentablemente, y de jueces y fiscales, ya lo has dicho, es que, ya voy a decir, hubo tres presidentes del Tribunal de Orden Público, a lo largo de sus 14 años de historia, hubo tres. Joaquín de Hijas Palacios, que acabó, se jubiló en el 86, de presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Enrique Amat, que también acabó en el Tribunal Supremo. Y José Francisco Canovés, estaba también en el Tribunal Supremo, pero no pudo progresar su carrera porque ETA militar lo sacó del escalafón. Pero bueno, vemos que son los mismos. Y como él ha dicho perfectamente, es decir, vosotros cogéis el Boletín Oficial del Estado del 5 de enero de 1977, Real Decreto Ley número 1, creación de la Audiencia Nacional, Real Decreto Ley número 2 del 77, disolución del Tribunal de Orden Público. Salen en el mismo Boletín Oficial del Estado en correlativos reales Decreto Ley, el 1 y el 2 del 77. Una fotografía más clara de la continuidad en el ámbito judicial de la jurisdicción especial represiva. Voy a ir acabando con la Ley de Secretos Oficiales. Aquí se habla, digo porque en la Ley de Memoria Democrática se dan un año para crear una comisión y que dentro de un año se saque una nueva Ley de Secretos Oficiales. La Ley de Secretos Oficiales es del 68. La sacó el franquismo para ocultar los hechos de Guinea, la independencia de Guinea. Tuvo una pequeña reforma en el 78. ¿Y qué nos dice la Ley de Secretos Oficiales? Dice que la información sensible, cuyo conocimiento público pueda afectar o suponer un riesgo para la seguridad y la defensa del Estado, pues deben estar amparadas dentro de su ámbito de protección. Es decir, esto en mi tierra se llama censura, ¿no? Pero además, si vamos a ver en qué dos casos a los que se ha aplicado la Ley de Secretos Oficiales, ¿en qué riesgo supone para la seguridad y defensa del Estado que sepamos hoy lo que pasó el 4 de diciembre del 77 cuando asesinan a Manuel García Caparrós en la manifestación reivindicando el Día de Andalucía? ¿Qué puede suponer? Puede suponer un riesgo para los fascistas que participaron y mataron a Manuel García Caparrós. ¿Qué riesgo supone hoy conocer qué pasó y qué documentación tenemos sobre el asesinato de Germán Rodríguez al salir de la Plaza de Toros de Iruña? Eso pasó en 78, estamos en 2023. ¿Qué riesgo puede haber para la seguridad y defensa del Estado? Ninguno. Simplemente tratan de ocultar sus crímenes, amparados en la Ley de Amnistía y en la Ley de Secretos Oficiales. Y más. Bueno, podría seguir, pero
me haría muy pesado, entonces voy a leeros un texto de un preso político, si me encuentro, para luego hacer algún comentario. Dice el texto: hoy no sé cuántos años de prisión pasaré entre rejas, pero tengo la certeza que esta historia de superación para aportar a la causa ha merecido y merecerá la pena. Hace años aprendí de otros presos políticos que desde la cárcel se puede contribuir al avance del movimiento, y eso haré hasta el último día de mi condena. ¿Estamos hablando de Carabanchel 74? ¿Estamos hablando de principios de los 80? ¿Estamos hablando de los 60? No. Estamos hablando de hace 2 meses. Esto lo escribió hace 2 meses, un preso político de 34 años, un chaval llamado Pablo Rivadulla Duró, conocido como Pablo Hasél. Estas líneas se podían haber escrito perfectamente entonces, y se escriben ahora porque, en definitiva, este presente que tenemos es heredero de este pasado turbio que permitimos. Y hablando de... no puedo dejar de hacer un enlace. El primer condenado del Tribunal de Orden Público, el 63, fue un peón de albañil, creo que se llamaba Timoteo Buendía, por cagarse en Franco, en una taberna, con sus vinos en el cuerpo y con su sano sentimiento antifascista, se cagó reiteradamente en Franco. Y fue el primer condenado del Tribunal de Orden Público, por cagarse en Franco. Pablo Hasél está condenado por decir que el rey, que los Borbones son unos ladrones. Está condenado por enaltecimiento del terrorismo y por injurias a la corona y a las instituciones del Estado. Yo veo una similitud, ¿no?, entre cagarse en Franco y decir que los Borbones son los ladrones, y que sean juzgados y condenados. Bueno, pues esta es la historia en este terreno del Estado español. Y acabo con Pedro Faura. Porque, como he hablado antes de él, Pedro Faura, Bernardo Fuster hoy, entonces Pedro Faura cantaba, tenía un LP que se llamaba Carabanchel 74. Carabanchel 74 había una canción, Carabanchel 74 era una canción del LP. Que venía a decir que los fascistas, en el 74, los fascistas que hoy nos juzgan, mañana serán juzgados. Eso es lo que esperábamos, ¿no? Yo creo que lamentablemente, a la vista de todo lo que estamos hablando aquí, habría que subvertir el texto deplorablemente y decir que los fascistas que ayer nos juzgaban, hoy nos siguen juzgando. Y ahora Lupe nos puede hablar perfectamente de los fascistas que ayer nos juzgaban. Buenas, muy buenas a todos por venir en este del sábado, es complicado. Yo intentaré ser breve y no aburriros. Quiero más bien, aparte de concretar una serie de detenciones y de estancias en la cárcel de los 70 y 80, más que nada hablaros de la situación actualmente, o sea, cómo se ha mantenido, se ha venido manteniendo, y los presos que siguen estando en las cárceles hoy día, y el cambio de la política represiva de instituciones penitenciarias de los 70 a los 80 con el aislamiento y la dispersión de los presos como método de acabar con las organizaciones políticas antifascistas. Yo tuve varias detenciones y estancias. La primera fue en el año 74, en Carabanchel, estuvo la Brigada Política Social. En febrero tuve la desgracia de conocer a Guillermo del Niño, a Saturnino Yagüe, que poco después ya se jubiló. Y entonces, bueno, pues maltrato, insultos o golpes, y había una técnica que utilizaban que te hacían andar de rodillas a las mujeres. Los hombres los breaban a palos, pero te ponían a andar de rodillas en los despachos, horas o minutos, bueno, se te hacía eterno, claro. Después ya te pasaban, entonces la estancia era de 72 horas, te pasaban al médico forense, no te pasaban, sino venía el médico forense, te miraba, te firmaba, ni te preguntaba ni nada, y luego ibas, te pasaban de la cárcel. Entonces,
en febrero del 74 a las mujeres nos recluía en lo que era el hospital psiquiátrico de penitenciario. Cuando bajaba el furgón veías ahí un cartel que estaba en la vía de los poblados, creo que es la misma, antes de llegar a Carabanchel, en un lateral, estaba justo en la acera contraria. Entonces veías ahí el hospital psiquiátrico y decías, ¿esto qué debe ser? Entonces entrabas ahí, que tenían algunos presos psiquiátricos, ¿no?, recluidos con algún problema, y entonces había un pasillo muy largo y era una unidad que era para las mujeres. Ahí estábamos comunes y políticas, aunque no rebujadas, había ciertas distinciones y tal, ¿no? Ahí coincidí con militantes del FRAP, del PCI, de comisiones, algunas figuras más o menos ilustres del PC que eran estancias muy cortitas. Y, por ejemplo, recuerdo a la cantante Elisa Serna, que nos cantaba mucho porque era la